Bueno, Padre Santísimo, Rey de la Gloria, bendito Dios, nos acercamos delante de ti en esta mañana, mi Dios, para suplicarte, para pedirte que abras nuestro entendimiento, que nos permita, Señor Dios, entender tu palabra, tus grandes verdades relacionadas con el tema del bautismo en las aguas. Te quiero suplicar, Santísimo Dios, porque de ti proviene la inteligencia, la ciencia y la sabiduría, que nos dotes y nos capacites con toda la sabiduría y toda la inteligencia necesaria, Señor Dios, para poder crecer en este tema. Te pido, Dios, que esta lección contribuya a esa capacitación, Señor. Y te pido, Dios, que a través de esta lección y el resto, mi vida quede totalmente capacitada, Señor Dios, para ir a las aguas. Entrego, Señor Dios, la exposición de esta mañana en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén. Buen día. Hazme saber, Pilar, por favor. ¿Me está escuchando bien, cierto? Bueno, gracias a Dios, listo. Entonces, bienvenida al curso prebautismal. Esta es la lección número 6. Y la lección número 6 habla de los compromisos que yo adquiero al bautizarme. Esa es la lección número 6. Los compromisos que yo adquiero al bautizarme. Bien. ¿Realmente se adquieren o no se adquieren una serie de compromisos cuando yo me bautizo? Bueno, pues eso es lo que precisamente tenemos que revisar a la luz de la Sagrada Escritura. Comenzamos diciendo lo siguiente. Primero, hablemos de la relación entre el privilegio y el compromiso. Podemos llamar al privilegio, lo podemos llamar el derecho, y al compromiso lo podemos llamar el deber también. Le repito, al privilegio lo podemos llamar el derecho, y al compromiso lo podemos llamar perfectamente el deber. El deber. John, buen día, bendiciones. Tranquilo, John. Estaba yo diciendo que hoy vamos a hablar de los compromisos que yo adquiero al bautizarme. ¿Sí? ¿Qué compromisos adquiero al ir a las aguas? Y estaba diciendo que entramos al primer punto, primer tema, que trata acerca de los derechos y los deberes, o acerca de los privilegios, pero también los compromisos que yo adquiero al involucrarme en las cosas de Dios, sobre todo en el tema del bautismo en las aguas. El primer punto se llama la relación entre privilegio y compromiso. Al privilegio lo podemos llamar derecho, los derechos que yo adquiero, y al compromiso lo podemos llamar deber. Entonces el privilegio es lo que yo recibo, ¿cierto? Privilegio es lo que yo recibo, el derecho es lo que yo recibo, y el compromiso o el deber es lo que yo doy. Así de sencillo. Repito, privilegio o derecho lo que yo recibo, compromiso o deber, pues lo que yo doy. Esta relación recíproca se da en todo en la vida, se da en todo en la sociedad. Es así como tiene que ser y es así como tiene que darse. No puedo yo esperar solamente a recibir sin dar, ¿sí? Y tampoco la gente debería esperar que yo les dé sin necesidad de que yo reciba algo. Porque en cuanto a la vida con Dios, en cuanto a la relación con Dios, nos damos cuenta de esto. Recibo yo una serie de privilegios. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 3, para que usted se dé cuenta. Efesios capítulo 1, versículo 3, y hágame saber de alguna manera que ya está en ese versículo, por favor, para iniciar la lectura. Efesios capítulo 1, versículo 3. Me avisa, por favor.
Listo, ok. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vuelvo a leer el versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese versículo es una maravilla. Ese versículo enseña pues que Dios nos bendijo con toda clase de bendición. Esos son privilegios, ¿sí? Esos son derechos, o eso es lo que yo recibo. Efesios 1:3. Qué bonito todo eso, ¿no es cierto? Pero si usted sigue leyendo la misma carta a los Efesios, se ubica en el capítulo 2, versículo 10, Efesios 2:10, o sea, apenas un capítulo adelante, versículo 10, repito, Efesios 2:10. Pues Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, note lo que dice a continuación, para buenas obras. Eso quiere decir que exige esto unas buenas obras o un buen comportamiento, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo fui creado para buenas obras. Entonces, por un lado, Efesios capítulo 1, versículo 3, que habla, repito, de lo que yo recibo, qué bueno recibir cosas buenas, que habla del derecho, o sea, lo que yo requiero, qué bueno, el derecho, que habla de los privilegios que tengo, qué bueno tener todos esos privilegios, pero por el otro lado, la parte que a algunos no les gusta, que es la parte ahora del cumplimiento, o la parte del compromiso que adquiero, o la parte del deber que adquiero, como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso quiere decir que la vida con Dios consiste en que yo recibo, pero también yo doy. ¿Sí? En que Dios me bendice con toda bendición espiritual, pero ahora yo tengo que actuar de manera consecuente a toda esa bendición espiritual que el Señor me ha dado. El Señor es misericordioso con todos. Todos deberíamos responder a Él de una manera efectiva, de una manera positiva. El Señor hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. El Señor hace llover sobre justos y sobre injustos. ¿Yo de qué manera estoy respondiendo a su misericordia? Que dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias sobre mi vida. Hoy es un día para vivirlo dentro de la misericordia divina. Cuento con su misericordia. ¿Yo de qué manera respondo a su misericordia? Es un día lleno de gracia. ¿De qué manera yo respondo a esa gracia? Es un día lleno de amor. ¿De qué manera respondo al amor divino? Es un día lleno de oportunidades, lleno de posibilidades, lleno de oportunidades de trabajo, oportunidades de hacer dinero, oportunidad de crecer como persona. ¿Yo de qué manera respondo a eso? Lo vemos desde el punto de vista espiritual, es decir, la relación con Dios, pero también lo podemos ver desde otros puntos de vista para que lo entendamos, ¿no? Esto lo planteamos desde diferentes puntos de vista precisamente porque si no lo entiendo desde un aspecto, pues lo voy a entender muy seguramente desde otros aspectos. Por ejemplo, el privilegio de la educación. Alguien puede ser que tuvo el privilegio de la educación, recibió educación, no todo el mundo tiene ese privilegio. Pero alguno recibió el privilegio de la educación, ya sea que se la pagó él mismo o algún otro se la pagó y probablemente fue una educación buena. Pero ¿acaso la educación no trae unos compromisos? ¿La educación no trae consigo unos deberes? ¿La educación no me exige a mí que yo dé algo de lo que yo tengo que dar? Es un principio bíblico. Pedro dijo alguna vez, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tiene? Si tiene educación, debe dar educación. Debe a través de su educación educar a otros. Debe a través de su educación capacitar a otras personas. Debe hacer algo con la educación. Hay algunas personas que recibieron en la vida educación y nunca han hecho nada con la educación que han recibido. Entonces, ¿para qué se educaron? ¿Para qué estudiaron? ¿Para qué se capacitaron? ¿Para qué se quemaron las pestañas estudiando algo, capacitándose en cuanto a algo, si al final no hacen nada con esa educación? El Señor Jesucristo lo expresa de la siguiente manera. Eso es como la persona que ha recibido un talento y en lugar de poner ese talento a producir, abre un hueco y lo entierra.
Y después cuando viene el Señor, quien le dio el talento, esta persona va y desentierra y le entrega al Señor el talento. Y le dice, pero usted, ¿por qué no hizo nada con ese talento? Y la persona responde, no hice nada con ese talento porque tuve miedo. No puede ser que el miedo me esté impidiendo a mí, me esté estorbando, obstaculizando para que yo no haga algo con esa educación o con ese talento o con esas capacidades, habilidades, dones que el Señor ha puesto en mis manos. Es más, el texto sagrado dice, tome los talentos, vaya y negocie con ellos. O sea, crezca, produzca, fructifique con esos talentos. Dese cuenta, yo recibo los talentos, recibo la capacidad, recibo la habilidad. Qué maravilloso todos esos talentos y esa virtud y esa cantidad de virtudes que puedo yo tener, pero yo debo hacer algo con eso porque la Biblia, Dios mismo a mí me exige que yo haga algo con eso. Lo contrario trae sanción, lo contrario, el no hacer nada con eso trae castigo. Pero miremos otro ejemplo, por ejemplo, el privilegio del dinero. Alguna persona tiene el privilegio del dinero, son máquinas de hacer plata, maravilloso, dádivas, ¿sí? Pero ¿qué está haciendo con el dinero? Y aquí de ninguna manera yo voy a decir que usted tiene que agarrar todo su dinero y tiene que regalárselo a todo el mundo. No. Pero el tener dinero trae consigo una serie de deberes, una serie de compromisos, una serie de exigencias. Como por ejemplo, la correcta administración del dinero. Entendiendo el dinero, según el libro de Eclesiastés, como don de Dios. Porque la Biblia dice, es que es don de Dios que todo hombre trabaje, todo hombre produzca, todo hombre reciba una ganancia y todo hombre disfrute esa ganancia. Pero algunos lo convierten solamente en disfrute de la ganancia y se convierten en derrochadores, en sibaritas de esa ganancia y no administran correctamente lo que Dios les ha puesto en las manos. Entonces aquí es lo mismo. El conocimiento Dios me lo pone en las manos, yo tengo que hacer algo con ese conocimiento. Los talentos, habilidades, capacidades, dones, Dios me los pone en la mano y yo tengo que hacer algo con todo eso. El dinero, Dios permite que lo produzca porque la Biblia dice que Dios te da el poder para hacer riquezas. Pero ¿qué hago yo con ese poder que tengo para hacer riquezas? Tengo que administrarlo correctamente. No me da el dinero para que yo me lo gaste, lo despilfarre. Me da el dinero para que yo lo administre y lo multiplique. El dinero trae consigo exigencia, deberes, compromisos. Otro aspecto, el privilegio de la familia. El Señor me rodea de familia, de seres queridos, de gente bonita, de gente que se preocupa por mí, que se interesa por mí. ¿Yo qué hago con ellos? ¿Juego con ellos? No. ¿Soy desleal con ellos? No. ¿Soy traicionero con ellos? No. ¿Me arriesgo a ver si los pierdo? No. El tener familia, el tener esposa, el tener hijos, el estar rodeado de seres queridos, el tener una madre, unos hermanos, indica cuidado, indica protección, indica fidelidad, indica lealtad, indica estar pendiente. Dese cuenta, qué bonito poder disfrutar de seres queridos, pero al mismo tiempo se me exige que yo cuide la relación con esos seres queridos. Eso en cuanto a la relación entre privilegios y compromisos. El Señor entonces me salva, el Señor me acerca a su presencia, el Señor me concede el arrepentimiento, el Señor me concede una medida de fe. Ahora yo puedo arrepentirme de mis pecados por su gracia, ahora yo puedo creer en el Evangelio por su gracia, ahora mis ojos se abren a su palabra por su gracia, pero yo de qué manera respondo a todo eso. No es solamente darse cuenta que Dios me dé, sino que también yo tengo que aprender a devolver, a dar. Eso significa ser una persona agradecida, significa ser una persona generosa. Esto en primer lugar. En segundo lugar, hablemos de lo que yo recibo, lo que Dios me exige a mí a partir del momento de mi conversión. La conversión y el bautismo son dos momentos diferentes. Eso ya lo hemos hablado durante 5 lecciones, ¿cierto? Esta es la sexta. Ya lo hemos hablado durante diferentes lecciones.
Una cosa es la conversión y otra cosa es el bautismo en las aguas. Yo no llego al bautismo en las aguas esperando que en ese momento mi vida se convierta. Algunos no entienden lo que es el tema de la conversión. No es tan difícil entenderlo, ¿no? El tema de convertirse no es tan difícil entenderlo. Y siempre nos gusta poner ejemplos porque a través de los ejemplos se pueden entender estas verdades de una manera más práctica. Es como cuando un vehículo que se mueve a base de gasolina se decide que le vamos a poner un tanque de gas y que ahora se va a mover a base de gas. Entonces la frase es convertirlo a gas. Se habla de convertir un vehículo a gas, quiere decir, aunque puede ser que quede como mixto, gasolina y gas, pues estamos hablando de una conversión completa, es decir, yo ya no quiero que un vehículo se mueva a base de gasolina, no quiero que el combustible, no quiero que lo que mueva ese vehículo sea la gasolina, sino que quiero que ahora el combustible que mueve ese vehículo sea el gas. Para eso, pues yo voy a tener que instalar toda una serie de mecanismos en el individuo y una serie de conexiones, unas van a ser anuladas, las otras van a ser incorporadas para que el vehículo me reciba ahora un nuevo combustible, se pueda mover a base de ese nuevo combustible. Ahí decimos entonces, no, es que lo convertí a gas, quiere decir que ya no se mueve en un elemento, que era la gasolina, ahora se mueve en un nuevo elemento que es el gas. En la vida del cristiano se aplica de la siguiente manera. Antes yo me movía en un elemento. ¿Cuál era ese elemento? Ese elemento era el mundo, ese elemento era el pecado, ese elemento eran las malas obras, la mala conducta, el mal testimonio, las malas actuaciones. Ese era el elemento en el cual yo me movía. Pero cuando viene Cristo a mi vida, entonces se desinstalan, se desconectan unas cosas y se instalan nuevas conexiones y nuevos mecanismos en mi vida. Ahora yo me muevo en un nuevo elemento y ese nuevo elemento es el espíritu. Antes me movía en la carne, ahora me muevo en el espíritu. Antes me movía en lo pecaminoso, ahora me muevo en lo santo. Antes me movía en la mala conducta o en el mal comportamiento, ahora me muevo en un comportamiento mejorado y transformado todos los días. Antes me movía en el elemento de la mentira, ahora me muevo en el elemento de la verdad. Antes me movía en el elemento de la traición y la deslealtad, ahora me muevo en el elemento de la fidelidad, de la lealtad. Así, en eso consiste la conversión. La conversión se origina cuando el Señor por su gracia y por su misericordia lo obra en mi propia vida. Porque de la misma manera como un vehículo, un carro, un automóvil, una camioneta, el vehículo que sea, no se convierte solo, porque no es el vehículo el que decide, ya no quiero moverme en gasolina, ahora quiero moverme en gas, no es el vehículo el que lo hace, sino que es otro el que lo obra, el que lo opera, el que lo ejecuta en el vehículo. De la misma manera nosotros no lo hacemos solos. Eso es algo que Dios lo obra, lo opera o lo ejecuta en nuestras vidas. Es cuando usted comienza a amar lo que antes no amaba, es decir, a Dios. Comienza a buscar lo que antes no buscaba, es decir, a Dios. Comienza a gustar lo que antes no le gustaba, es decir, a Dios. Ahora se acerca a orar, antes no lo hacía, pero ahora ora y se siente cómodo. Ahora lee la Biblia, antes no lo hacía, ahora lo hace y entiende la palabra de Dios. Ahora aprecia lo que antes despreciaba. Por ejemplo, una exposición de la palabra de Dios, una clase como estas, que antes la despreciaba, ahora la aprecia, le gusta, oiga, y hasta le hace falta. Y hasta le gustaría que fuera más frecuente. Y hasta le gustaría que fuera no solamente una vez a la semana, sino más días a la semana. Y usted dice, algo favorable, algo positivo ha pasado en mi interior y sigue pasando. Claro, que se está moviendo en un nuevo elemento que es el espíritu.
Y lo de antes ya no le gusta tanto. Y lo de antes como que dice, no, ya no más con eso. Es decir, se ha desconectado del elemento anterior. Eso la Biblia lo llama conversión. Los únicos que pueden atestiguar a favor o en contra de esa conversión pues son Dios y el mismo individuo en cuestión. Pues yo no puedo decir si usted está convertido a Cristo o no está convertido a Cristo. Eso solamente lo puede responder usted mismo desde la sinceridad de su corazón. Porque si usted se sigue moviendo en el mismo elemento en el cual se movía antes cuando no tenía Cristo, pues qué conversión ni qué conversión tiene usted. Es que es muy fácil, ¿no? Vaya y revise el vehículo y se va a dar cuenta que le sigue pasando gasolina. Entonces, si le sigue pasando gasolina, no me diga que está convertido a gas. Entonces, lo mismo, si le sigue pasando carne, mundo, pecado, mentira, traición, deslealtad, las cosas en sus propias fuerzas, pues no me diga que está convertido a Cristo, al Evangelio y a su Espíritu. Pero si ahora usted ve, al mirar por el espejo retrovisor de su vida, al echarle una miradita a su pasado, usted dice, mi vida en este momento es muy diferente a como era antes. En cuanto a todo, y sigue cambiando, y sigue transformándose, pues entonces puede usted responder afirmativamente, sí, realmente ha habido una conversión en mi vida. Repito, esto no es algo que yo responda por usted, yo respondo por mí. Yo sé que en mi vida ha ocurrido o no ha ocurrido una conversión. Pero no puedo saber si en su vida sí ha ocurrido o no ha ocurrido una conversión. A veces podemos hasta falsificar o podemos hasta aparentar una conversión, podemos aparentar una transformación, podemos aparentar que somos diferentes cuando realmente no somos diferentes. En el fondo usted sabe que sigue siendo el mismo. Pero cuando yo ya me he quitado la máscara, ya no aparento, ya dejé la hipocresía, ahora soy sincero, así directo y digo, sí, realmente sí, entonces hay una conversión. Antes se movía en el elemento de la hipocresía, de la falsedad, de la apariencia, de la vanidad, de las caretas, y ahora se mueve en el elemento de la sinceridad. Y no le interesa aparentar nada. Eso es conversión. Muy bien. Aparte de ese ejemplo, el del vehículo que pasa de moverse en un combustible a otro combustible, podemos también utilizar el siguiente ejemplo. A ver, es como el agente de tránsito. Para ser un agente de tránsito, pues debe tener un llamado, debe tener una vocación a eso, pero también debe tener un estudio, una capacitación, una formación, ¿cierto? Y también tuvo que haber firmado un contrato. Todo eso, el llamado, la vocación, el estudio, la capacitación, el firmar un contrato, termina convirtiéndolo en un agente de tránsito. Cuando firma el contrato, es un agente de tránsito. No tiene todavía su uniforme, pero ya es agente de tránsito. No tiene todavía sus placas, sus insignias, no las tiene puestas al pecho, pues, pero ya es agente de tránsito. No tiene su silbato en la mano, el pito, no lo tiene, las botas, la moto, el vehículo en el que se... No, pero ya es un agente de tránsito. Es como el que estudió, se capacitó, pasó la parte teórica, pasó la parte práctica, ¿sí? Pasó la tesis, recibió su graduación, ya es ese profesional. Ya es abogado, ya es contador, ya es ingeniero, ya es arquitecto. Ya lo es. Y puede ser que todavía no tenga puesto, pues no sé, el casco, las botas. Puede ser que todavía no tenga en sus manos una calculadora, un sistema contable, un software contable, bien. O no esté detrás de un escritorio, no esté al frente de un computador, pero ya es un profesional, ya es un abogado, contador, ingeniero, arquitecto, administrador, etc. Ya lo es. O el que se graduó porque pasó la parte teórica, pasó la parte práctica, pasó la residencia, pasó absolutamente todo lo relacionado con la medicina, se graduó, pues ya es un médico, ya es un doctor. Y puede ser que no tenga la bata blanca, y alguno dirá, no tiene la bata blanca, no es doctor, así no tenga la bata blanca es doctor. O necesita la bata blanca para ser doctor, no. O necesita el casco y las botas para ser un arquitecto o un ingeniero, no necesita. Ya es. Lo otro son los gajes del oficio. Lo otro es la ornamentación
que se exige para un profesional. Llega el momento en el cual el agente de tránsito, o el doctor, o el médico, o el ingeniero, o el arquitecto, o el contador, o el administrador, o el abogado, pues tenga que ponerse su atuendo. Entonces se puso su atuendo, tiene su vestimenta, la adecuada, la propicia. Y entonces le dicen, uy, ahora sí es, no, yo ya era. Ahora sí es doctor, ¿por qué? Por la bata blanca y el estetoscopio colgado al cuello. Ahora sí es doctor, no, yo ya era doctor, yo ya era doctora. La bata blanca y el estetoscopio no me hacen doctor. Es la vocación, la capacitación, la experiencia adquirida, el sacrificio, el pagar el precio, eso lo convirtió en un doctor. Bien, ok. Es el doctor. Alguien va por ahí en la calle, cae al suelo, desmayado o convulsionado. Se acerca a alguien corriendo, no tiene bata, no tiene estetoscopio, pero le salva la vida, le da primeros auxilios. Es un doctor sin bata. Es un doctor sin estetoscopio, realmente graduado, realmente un profesional. Iba por la calle, corrió, él firmó un compromiso en donde prima la vida y salió corriendo y le dio primeros auxilios y lo rescató, lo auxilió, literalmente le salvó la vida al doctor. Pero no tenía bata y no tenía estetoscopio. Eso es como si el conocimiento o la instrucción o la directriz del arquitecto o del ingeniero solamente sirviera cuando tenga el casco o las botas puestas o su ornamentación de vida puesta. No, no es así. Es arquitecto así no tenga cascos. Es ingeniero así no tenga botas. Lo son. Entonces aquí, la conversión, ya hablamos de la conversión, ¿no? La conversión a mí me convierte en un hijo de Dios. La conversión a mí me incorpora a la familia de Dios. La conversión me convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. El bautismo es como ponerme el uniforme. El bautismo es como el agente de tránsito, que ya es agente de tránsito, pero en el bautismo se pone el uniforme, se pone su atuendo, se pone sus placas, se pone sus insignias, sus distintivos, se pone sus botas, toma en la mano la planilla y comienza el trabajo. De manera que el bautismo se convierte en una ratificación o una reconfirmación de lo que ya es y de los compromisos que ya adquirió. Porque así como el médico tiene que firmar y tiene que jurar una serie de votos, el famoso voto de Esculapio, en donde prima la vida del hombre, prima la vida humana. Algunos médicos no se les olvida lo que juraron, pero algunos médicos sí son conscientes de lo que juraron. Eso ocurre entonces espiritualmente en el momento de la conversión. Es ahí en donde usted realmente se convierte en lo que tiene que convertirse. El momento del bautismo no es sino la ceremonia de grado, si se puede llamar así. El bautismo en las aguas entonces se convierte en ese momento en el cual yo públicamente hago mi voto y digo, yo estoy comprometido. No es que me voy a comprometer a partir de ese momento, sino que estoy ya comprometido con el Señor, estoy comprometido con Dios, estoy comprometido con su palabra, estoy comprometido con el Evangelio, estoy comprometido con una vida diferente, estoy comprometido con una congregación también, con unos hermanos en Cristo. El bautismo es una ratificación o reconfirmación de un compromiso ya adquirido en la conversión. ¿Por qué hablamos de compromisos? Pues porque en el primer punto vimos que no son solamente privilegios, no es solamente recibir, sino también compromisos, obligaciones, es decir, lo que yo tengo que dar, lo que yo tengo que entregar. Bien, eso por ahí. Ahora, ¿compromisos como cuáles? Se preguntará usted. ¿Compromisos como cuáles? Compromisos como los siguientes. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Búsquelo, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 16. De alguna manera, avíseme, por favor, para comenzar la lectura del versículo. Gracias.
Listo. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La primera frase del versículo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mi primer compromiso es con la palabra de Dios. Compromisos, ¿no? Compromiso adquirido. El Señor me bendijo con toda bendición espiritual, Efesios capítulo 1, versículo 3, pero ahora el Señor quiere que ande en una serie de obras o acciones que Él preparó para mí. Efesios 2:10, ya lo vimos. ¿Cuáles son esas obras que el Señor quiere que yo haga? Una de esas es está relacionada con su misma palabra. Quiere que la palabra de Él, o sea, la Biblia, more en abundancia en mí. Para eso es necesario, porque esto no ocurre por osmosis, esto no ocurre por vías mágicas. Para eso es necesario, pues, estudiarla, es necesario abrir la Biblia, es necesario leerla, es necesario llenarse de ella, saturarse de ella, es necesario embriagarse de esa palabra, o sea, llenarse hasta el tope de esa palabra. ¿De qué otra manera la palabra de Cristo va a morar en abundancia en mi vida? De ninguna otra manera. ¿De qué manera el texto ese de derecho va a morar en abundancia en una persona? ¿De qué manera los libros de ingeniería civil van a morar en abundancia en una persona? Pues le toca quemarse las pestañas con esos libros. De la misma manera, esto es un llamado a quemarse las pestañas con la Biblia. No puede ser que yo lea más algún otro texto de este planeta que la misma Biblia. Y no puede ser, como es el caso de algunos, que leen más las redes sociales que lo que está escrito en la Biblia. Sabiendo que la Biblia es la que me nutre, la Biblia es la que me edifica, la que me da respuesta día a día en cada situación por la cual yo pase, pues yo debería realmente hacer que la Biblia more en abundancia en mi vida. Es leerla, es abrirla, es entenderla, es transcribirla, es memorizarla, sin ninguna clase de pretexto. No es que yo no la leo porque, no es que yo no la estudio porque, yo no la transcribo porque, ¿por qué? Es que no la memorizo porque, ¿por qué? Solo pretextos para no cumplir con el compromiso. Solo pretextos para no cumplir con el deber, con lo que yo tengo que dar. Se cuenta que es un compromiso. Ese compromiso yo lo adquiero en mi conversión y lo ratifico en el bautismo. Entonces, en el bautismo lo que uno dice es: lo que yo me comprometí en el momento de mi conversión a llenarme de la palabra del Señor, hoy lo ratifico y me sigo comprometido y me sigo comprometiendo a que la palabra de Dios va a reinar en mi vida. ¿Solamente desde el punto de vista del conocimiento de la palabra? No. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Me avisa cuando ya, por favor. Juan capítulo 14, versículo 21. Listo. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Repito, es Juan 14, 21. Habla de los mandamientos, o sea, habla de la palabra de Dios, pero aquí dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Porque una cosa es tener la palabra, y es que yo puedo hacer una Biblia ambulante por ahí. O sea, me las sé todas, sé todos los versículos, tengo el conocimiento, conozco todas las historias bíblicas. Pero aparte de tener el conocimiento, el versículo dice: pero tiene que guardar el conocimiento. Guardarlo no es solamente almacenarlo, guardarlo es practicarlo. Guardarlo es hacerlo.
Entonces, mientras que por un lado, Colosenses 3:16, que lo acabamos de leer, dice que la palabra de Dios more en abundancia en mí. Por el otro lado, Juan 14:21 lo que me indica es que esa palabra que va morando en abundancia en su vida, ahora usted la lleve a la práctica. Lo que decíamos al comienzo. Pues como si usted se llenó de una información relacionada con X o Y profesión y se graduó en esa profesión, pero después no la guardó. Es decir, después no hizo nada con esa profesión. No se empleó en esa profesión. No emprendió con esa profesión. Entonces, ¿para qué estudió? Volvemos al asunto. No es tan fácil. Y yo sé que en esa sociedad hay muchas personas que dicen, no, yo estudié eso, pero definitivamente no me dediqué a eso. Pues eso en la Biblia es sancionado. No es tan fácil como decir no me dediqué a eso. Porque es que Dios fue el que dio la posibilidad, Dios fue el que dio la vía, abrió la puerta para que se pudiera capacitar en algo, para después decir, no lo voy a hacer, no lo quise hacer, no. Lo mismo, si yo me voy capacitando en el conocimiento de Dios, ahora yo tengo que llevarlo a la práctica, tengo que vivirlo. Si yo digo es que Dios es verdad, pues viva en la verdad. Dios es amor, pues viva en el amor. Dios es misericordia, pues viva en la misericordia. Dios es cambio de vida, decimos nosotros, pues que se note el cambio de vida en su conducta, en su comportamiento. Ese es un compromiso que yo adquiero el día de mi conversión, pero que ratifico o reconfirmo el día de mi bautismo. Ahí está. Como el profesional que tiene que repetir muy frecuentemente asuntos relacionados con la ética del profesional, aunque no está haciendo el compromiso hoy, porque lo hizo el día que se graduó, lo hizo allá en el periodo de su vida cuando estudió, pero lo tiene que ratificar, reconfirmar, repetírselo a sí mismo y repetírselo a los demás, que hay una ética que pertenece al profesional y que esa ética la tiene que guardar y la tiene que respetar hoy y siempre. Es lo mismo. En la conversión usted adquiere el compromiso. En el bautismo usted repite el compromiso, reafirma el compromiso. Espero esto esté quedando claro. Pregunta, ¿hasta el momento esto está quedando claro? Ok, estoy siendo lo suficientemente claro. Muy bien, listo, gracias a Dios. Pero ¿qué más compromisos entonces adquiero yo? Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses 4:6. Repito la cita, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Bueno, gracias a Dios. John dice que está entendiendo, que ha quedado claro perfectamente. Me alegra mucho. El Señor está presente, que es el único que puede ayudarnos a que todo eso quede claro. Bien, Filipenses 4:6. Bien. ¿Puedo leer ya? Ok, listo, gracias. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 6 comienza diciendo, por nada estéis afanosos. Desde cuando que aquí hay un compromiso a vivir una vida sin afanes, que en el versículo 7 se llama una vida en la paz de Dios. O sea, una vida sin afanes, una vida sin preocupaciones, una vida sin estrés. Es una vida sin zozobras, sin depresiones. Y el versículo 7 me especifica que es una vida llena de paz, es una vida llena de calma, es una vida llena de tranquilidad, es una vida llena de armonía. Y los dos versículos me explican que eso se logra solamente cuando, versículo 6, cuando son conocidas mis peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Es decir, cuando yo me doy, cuando yo me entrego a la oración. Porque de qué otra manera yo le hago conocer a Dios mis peticiones cuando yo oro. Ahora que quiera ir, pero es que el compromiso de vivir una vida tranquila, una vida sin afanes, una vida sin preocupaciones, eso es un compromiso grande, ¿sí? El compromiso de vivir una vida llena de paz, llena de calma, llena de tranquilidad, llena de armonía, es un compromiso grande, sí. Pero también me da la clave el Señor de cómo lograr eso. Dice, dándose a la oración. Entonces, mientras que en el primer compromiso hablábamos de llénese de palabra, llénese de Biblia, llénese del conocimiento de Dios, aquí le está diciendo este punto, llénese de oración, llénese de contacto con su Dios a través de la oración, llénese de comunión con el Señor. Es el compromiso de la oración. La oración es capaz de sacar corriendo el afán, de sacar corriendo la preocupación. ¿Por qué? Porque lo que me preocupaba yo lo traje y se lo puse en las manos a Dios. Entonces ahora la pelota ya no está en mis manos. Como la pelota ya no está en mis manos porque se las entregué a Dios, ¿cómo se las entregué a Dios? Pues orando. Entonces la preocupación que estaba en mis manos ahora está en las manos de Dios y Dios no se va a preocupar, Dios va a solucionar. Yo oro para que Dios, por favor, me ayude a solucionar. Eso retira toda clase de preocupación y garantiza que yo pueda vivir una vida llena de paz. Eso quiere decir, la persona que anda llena de preocupaciones, que anda llena de afanes, que anda llena de zozobras, que anda llena de aflicciones, es una persona que no ora. Uno puede decir, no, pero yo sí oro y con todo y eso me preocupo o me afano. Entonces toca repetir lo que dice Santiago en su carta. Dice, entonces se está orando mal. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. No es solamente orar, es orar bien. No es solamente orar, es orar con conocimiento de causa. Es orar sabiendo lo que está haciendo. Es convertirse en un orante eficaz. Es convertirse en una persona que es capaz de elevar una oración y recibir una respuesta de parte de Dios. Entonces aquí en resumidas cuentas, este compromiso es el compromiso a orar, el compromiso de la oración, que me mantiene tranquilo, que me mantiene sin afanes y que me mantiene sin preocupaciones. Ese compromiso yo lo adquirí el día de mi conversión. Pero ese compromiso yo lo ratifico o lo reconfirmo el día de mi bautismo. Hasta donde vamos, todavía faltan algunos. Pero hasta donde vamos, dése cuenta que usted en el bautismo no adquiere un nuevo compromiso. En el bautismo usted renueva los compromisos adquiridos con Dios. Pero es que yo ni sabía que en el momento de mi conversión yo tenía esas exigencias. Se me pedía que hiciera eso, pues alguien se lo tuvo que haber enseñado. Y si nadie se lo enseñó, pues mire, lo está aprendiendo hoy, gracias a Dios. Pero a continuación, otro compromiso. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. Y me avisa, por favor. Hebreos 10, 25. Listo. Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La parte inicial del versículo, no dejando de congregarnos. Y añade, como algunos tienen por costumbre. El congregarse, ¿qué es? El reunirse. ¿El reunirse con quién? Con otras personas que también han experimentado en su vida la conversión. O sea, es la congregación o la reunión de los convertidos. ¿De los perfectos? No, porque no ve que seguimos en un proceso de transformación.
Pero aunque no es la congregación de los perfectos, sí es la congregación de los convertidos, de los que se mueven ahora en un elemento diferente, de los que tienen las mismas ganas, los mismos anhelos, la misma sed, la misma expectativa, de los que tienen ahora los mismos principios, protocolos, de los que persiguen ahora las mismas metas y los mismos objetivos. ¿En dirección a quién? En dirección a Dios. Y es que uno aprende más cuando se reúne o se congrega. Dese cuenta, aquí hay una mini reunión, hay una mini congregación aquí entre los tres, ¿no es cierto? La Biblia dice, 2 o 3 se reúnen en mi nombre, eso lo dijo Jesucristo. 2 o 3 se reúnen en mi nombre y yo estoy en medio. Y dése cuenta que no es lo mismo que usted tome la Biblia y usted por su cuenta quiera estudiarla, quiera entenderla, quiera escudriñarla, quiera analizarla, a que nos reunamos entre los tres y entonces abramos la Biblia y entonces comenzamos a discutirla y comenzamos a escudriñarla y comenzamos a enseñarla y comenzamos a exponerla y entonces el pensamiento del uno va nutriendo al otro, la pregunta del uno va nutriendo al otro, el aporte del uno, así se equivoque en su aporte, después lo corregimos, pero hasta esa equivocación y esa corrección edifica la vida del otro. ¿Es así o no es así? Cuando hay 2 o 3 estudiando la Biblia, el crecimiento, el entendimiento, el aprendizaje es más grande. Hay más fluidez en la palabra de Dios. No es lo mismo estudiar la Biblia solo que estudiar la Biblia en compañía de otros convertidos o de otros conversos. No es lo mismo. Por eso el Señor nos manda a que tenemos que convertirnos y nos manda el Señor que a partir de la conversión, pues yo tengo que congregarme con otros convertidos y que se reúnan a lo mismo, ¿no? Que a veces algunas congregaciones no se reúnen a escudriñar la Biblia. Lo que los motiva a congregarse a algunos son otras cosas. Por eso yo tengo que buscar y tengo que congregarme en un lugar en donde verdaderamente escudriñen la Biblia, donde verdaderamente me den cátedra, donde verdaderamente me hagan una inyección de evangelio, una inyección de doctrina. Ahí es donde yo debo estar. El texto dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora aquí, algunos tienen por costumbre se aplica en una vía doble. Algunos tienen por costumbre congregarse, qué buena costumbre, y algunos tienen ya por costumbre no congregarse, qué mala costumbre. El congregarse habla muy bien de su conversión, es una prueba de su conversión. ¿Por qué? Porque antes cuando se movía en otro elemento usted no se congregaba. Antes cuando se movía en otro elemento le hablaban de congregarse, de estudiar la Biblia, de reunirse con otras personas que amaran a Dios y usted le sacaba el cuerpo a eso, usted no quería eso. Ahora, convertido, que se mueve en otro elemento, pues usted ahora sí quiere congregarse, pero no cualquier lugar me sirve. Hay iglesias para todo el mundo, hay congregaciones para todo el mundo, pero para una persona que ama el conocimiento, que ama la doctrina, que ama el evangelio, que quiere hacer lo que dice Colosenses 3:16, es decir, que la palabra de Dios more en abundancia en usted, pues tendría que buscarse una congregación que sea para eso, donde haya Biblia realmente, Biblia pura, donde me llenen la vida de Biblia, que es lo que yo realmente necesito. Pues no tengo tiempo para perder, ¿cierto? Hay iglesias para entretener y hay iglesias para formar. Hay congregaciones que entretienen, pero piense usted, si quiere entretenerse, ¿por qué no va a un cine? Si quiere entretenerse, ¿por qué no va a un teatro? Si quiere entretenerse, ¿por qué no a un partido de fútbol? Si quiere entretenerse, ¿por qué no va a un parque? Si quiere entretenerse, ¿por qué no se va de paseo, de vacaciones? La iglesia para entretenerme, es que yo voy allá porque me entretiene. No, yo no voy a una iglesia para que me entretengan. Yo voy a una iglesia para que me formen, para que me capaciten, para que me sienten y me den cátedra, para yo poder levantar la mano y que me respondan mi pregunta, donde me nutran y me edifiquen en el evangelio. Eso es lo que yo necesito. Por eso dice acá, no deje de congregarse, congréguese,
como algunos tienen por costumbre. Adquiera usted la costumbre de congregarse en un sano lugar y pierda la costumbre de no congregarse, y también pierda la costumbre de congregarse en un lugar donde apenas lo entretengan. Ese es el tercer compromiso. El compromiso de congregarme yo lo adquiero el día de mi conversión, pero lo ratifico y lo reconfirmo el día de mi bautismo. Pero siguiente. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. Me avisan, por favor. Gracias. Listo, gracias. Primera de Corintios 16, 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Pues el domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, note que eso es una cosa individual, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí está hablando de qué? Está hablando de la ofrenda. ¿Qué significa la palabra ofrenda? Como su nombre lo indica y como la expresión misma lo aclara, pues la ofrenda es algo que se ofrece, algo que yo ofrezco. Acuérdense, el primer punto de esta clase no es solamente recibir, es también dar. ¿Quién me da el trabajo? Dios. ¿Quién me da el dinero? Dios. ¿Quién me da el recurso? Dios. ¿Quién me da las finanzas? Dios. ¿Quién hace que a mi vida, a mis manos, a mis cuentas, a mis arcas llegue el dinero? Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, usted tiene que de ahí ofrecerle algo a Dios. Entréguele algo a Dios. Y el apóstol Pablo está hablando desde la perspectiva de la iglesia, porque ¿cómo sobrevive una iglesia a nivel económico? ¿Cómo sobrevive una congregación? La congregación de Hebreos 10:25 que dice, no deje de congregarse. Qué bueno tener una congregación, pero ¿cómo sobrevive económica o financieramente una congregación? Pues sobrevive lógicamente con el aporte de los congregantes. Es decir, con el aporte de los convertidos que se reúnen a recibir un servicio, porque hay alguien que les va a predicar, hay alguien que les va a enseñar, pero como no es solamente recibir, es también dar. Entonces hay que ofrecer algo, dice acá, de su propio bolsillo, según usted haya prosperado. Dese cuenta lo lógico y lo racional del asunto. Según usted haya prosperado. Pues si no ha prosperado, ¿qué puede dar? Pues no de nada. Pero si ha prosperado, de acuerdo a esa prosperidad, asimismo debería ser la generosidad del individuo. No puede ser que esté prosperando mucho, pero sea tacaño con el Señor, que es el que le está dando la prosperidad. Algunos le preguntan a uno, venga, y es que Dios viene todos los domingos por la tarde, baja del cielo en una nube y recoge los diezmos y las ofrendas y se las lleva. Y yo, no. Y la pregunta es bien absurda, bien ilógica. Porque claramente en la Biblia Dios estableció el diezmo y la ofrenda como medios para sostener a una congregación que se dedica a formar, a capacitar a los convertidos. Entonces, no, Dios no se los lleva. ¿Por qué? Porque los diezmos y las ofrendas se le entregan en las manos a Dios, pero Dios no se los lleva para el cielo. Dios los deja para que se pague arriendo, para que se pague servicios, para que se hagan actividades, para que se lleve el evangelio a otras personas, para que exista un lugar adecuado, un lugar armado, pues, para que yo me pueda reunir con otras personas y pueda aprender su palabra. Es decir, somos administradores de los recursos de Dios. Y así como Dios me da, pues, para comprarme mis cosas, así como Dios me da para mi sostenimiento, para mi provisión, para el mío y para el de mi familia,
Y así como Dios hace que el dinero fluya a mi vida y yo tengo que ser responsable con una esposa como hombre, y tengo que ser responsable con unos hijos como padre, y tengo que ser responsable con unas obligaciones económicas financieras, pues dentro de esas obligaciones económicas financieras también está la congregación. La congregación es responsabilidad de la persona que se ha convertido. Esa responsabilidad o ese compromiso lo adquiere en el momento de la conversión, pero lo ratifica, lo reconfirma en el momento del bautismo. Entonces, la lección de hoy se llamó los compromisos que yo adquiero al bautizarme. En primer lugar, se habló de la relación y la diferencia entre los privilegios y los compromisos. Aclaramos, no es solamente recibir, también hay que dar. Aclaramos a través de varios ejemplos, hablando del contador, el administrador, el ingeniero, el arquitecto, el médico, el policía de tránsito, en qué momento ya pueden ser catalogados como profesionales y que no es el uniforme el que los hace profesionales, pero el uniforme ratifica o reconfirma el compromiso, la formalidad y la seriedad con ese compromiso que adquirió en el momento en el que se graduó. Lo mismo pasa con el tema de la conversión bautismo. Es en la conversión donde usted adquiere los compromisos. En el bautismo se pone la bata blanca y se cuelga el estetoscopio. Compromisos con la palabra, compromisos con la oración, compromisos con la congregación, compromisos con sostener una congregación de acuerdo a lo que usted haya prosperado y a la generosidad que Dios le ponga en su corazón. Para eso fue que Dios estableció diezmos, ofrendas y aportes económicos. ¿Con quién es el compromiso? Pues el compromiso es con aquel que lo convirtió. El compromiso es con Dios. El compromiso no es con el predicador. Su compromiso no es conmigo. Yo aprecio el respeto, aprecio los buenos modales. Se debería conservar eso entre todos, así predique o no predique. Pero el compromiso no es con el hombre. El compromiso es con Dios. ¿Me lleno de la palabra de quién? De Dios. ¿Le oro a quién? A Dios. Me congrego y Dios está en medio. Y cuando aporto económicamente, no le estoy sosteniendo el negocito al pastor. Cuando yo aporto económicamente, estoy contribuyendo para el sostenimiento de la obra de Dios. Espero esto haya quedado claro. Bendito Dios, te damos gracias por el conocimiento y el entendimiento que nos das el día de hoy. Conocimiento con respecto a compromisos, conocimiento con respecto a deberes, a exigencias, a lo que yo tengo que hacer, a lo que tengo que dar. Gracias, Señor Dios, por hablarme claramente, por abrir mi entendimiento y mi corazón, mi raciocinio, toda mi área lógica, Señor, para poderme llevar esto bien adentro de mi ser. Te doy gracias por cada palabra y por cada palabra que me ha formado hoy, por cada palabra, Señor, que tú has sembrado en el interior de mi vida. Te pido, Señor, que no sea solamente una clase, que no sea solamente una lección, ya que no nos quedan sino solamente 2 lecciones, que no sea solamente un curso, sino que sea algo que realmente trascienda y forme mi vida, Señor Dios. Ya estamos nosotros apenas a 15 días, mi Dios, a 15 días de iniciar, a 15 días de arrancar con todo lo que tiene que ver con ese encuentro. El preencuentro, el encuentro, el posencuentro y todos los talleres y todo lo que se va a hacer para crecimiento y para nutrición de cada una de las personas. Te ruego, bendito Dios, que cada uno, Señor Dios, pueda preparar su mente y preparar su corazón. Te suplico, Santísimo Dios, porque pues hay varias personas inscritas, Señor Dios, que están en su tarea, Señor, de recoger sus fondos, de recoger su dinero para ponerse al día. Sé que no es fácil el tema de la economía, pero aprovecho este momento, mi Dios, para pedirte por esas personas que me han escrito, que se han acercado, que dicen que no tienen completo todavía, Señor, oro por ellos, porque sé que no es solamente exigirles que paguen, sino también es orar por ellos para que puedan tener el dinero y poderse poner al día.
entrego en tus manos esta clase, entrego en tus manos este curso y entrego en tus manos este bautismo y ese encuentro en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.